El día que mi hermano me acusó de robarle dinero a nuestro padre, mi madre me pidió las llaves de su casa delante de la familia y dijo que yo ya no debía tocar una sola de sus cuentas. Durante 3 años había sido yo quien organizaba sus pagos, citas y compras porque vivía más cerca. Nunca cobré por hacerlo. Por eso me quedé sin palabras cuando mi hermano mostró retiros que, según él, coincidían con semanas en las que yo había manejado la tarjeta. Las cantidades no eran enormes, pero juntas parecían suficientes para destruir mi reputación. Mi madre evitaba mirarme. Mi padre permanecía sentado, confundido por la discusión, mientras mi hermana repetía que lo mejor era apartarme hasta aclararlo todo. Acepté entregar las llaves porque discutir sin pruebas solo habría empeorado la escena. Antes de salir pedí copias de los movimientos y anoté las fechas. Esa noche revisé mis calendarios, recibos y mensajes. 2 retiros se habían hecho cuando yo estaba trabajando. Otro apareció el día en que acompañé a mi padre a una consulta y su tarjeta permaneció dentro de mi bolso todo el tiempo. Entonces vi algo que mi hermano no había mencionado. Los retiros eran solo una parte. Durante 4 meses también había transferencias periódicas hacia una cuenta que yo no reconocía, siempre 2 días después de que mi madre recibía la pensión de mi padre. Busqué el primer comprobante. El beneficiario no era una persona. Era una empresa. Y la dirección registrada pertenecía al edificio donde trabajaba mi hermano. La empresa no aparecía en ninguna conversación familiar ni figuraba entre los proveedores de mi padre. Busqué el nombre en registros públicos y descubrí que ofrecía servicios administrativos. El domicilio coincidía con el edificio donde trabajaba mi hermano, aunque no con la empresa que yo conocía. No quise sacar conclusiones. Mi hermano trabajaba en contabilidad y podía tener clientes allí. Aún así, guardé cada movimiento y comparé las fechas con las veces que mi madre me había pedido ayuda para retirar efectivo o pagar facturas. Durante los últimos meses ella insistía en que mi padre necesitaba más control sobre sus gastos. Yo pensé que se debía a su confusión con contraseñas y recibos. Por eso acepté organizar sus pagos desde una cuenta separada que usábamos solo para servicios, alimentos y medicamentos. Mi hermano nunca estuvo de acuerdo. Decía que yo tenía demasiado acceso y que, si algo salía mal, nadie distinguiría un error de un abuso. Yo interpreté sus críticas como resentimiento porque él vivía más lejos y aparecía menos. Ahora me preguntaba si llevaba tiempo preparando la idea de que yo era un riesgo. Revisé mensajes familiares. 3 semanas antes de acusarme, mi hermano había preguntado varias veces si mi padre seguía usando la misma tarjeta y si yo todavía conocía el código. 2 días después, mi madre me pidió que dejara de llevarla conmigo y la guardara en un cajón de su dormitorio. Busqué los retiros que él mostró delante de todos. Uno se hizo cerca del mercado donde compraba mi madre. Otro, a pocas calles de la oficina de mi hermano. Yo estaba trabajando durante 2 de ellos, pero eso no demostraba quién había usado la tarjeta. Mi padre podía haber acompañado a cualquiera y mi madre podía haber retirado efectivo sin avisarme. La llamé y le pedí revisar los movimientos juntas, sin discutir sobre culpables. Se negó. Dijo que mi hermano ya estaba encargándose de todo y que lo mejor era que yo permaneciera apartada hasta terminar la revisión. Aquello me dolió más que la acusación. No porque dudara de mí, sino porque había entregado el control a la misma persona que presentó las pruebas. Mi hermana me escribió esa tarde. No estaba convencida de que yo hubiera robado, pero creía que podía haber cometido errores sin notarlo. Me recordó que llevaba meses cansada y que a veces pagaba cosas personales y familiares desde el mismo teléfono. Tenía razón en una cosa. Yo podía equivocarme. Por eso no quería defenderme solo con recuerdos. Fui al banco con mi padre 2 días después. Él seguía autorizándome a acompañarlo a sus gestiones. Pedimos un historial detallado de movimientos y de tarjetas vinculadas. Allí apareció la primera irregularidad clara. La tarjeta usada en 2 retiros no era la que yo llevaba habitualmente. Era una tarjeta adicional solicitada meses antes y asociada a la misma cuenta. Yo no sabía que existía. Mi padre tampoco recordaba haberla pedido. El banco nos informó de que la solicitud se había tramitado presencialmente y la tarjeta había sido enviada al domicilio de mis padres.
Recordé entonces una semana en la que mi madre estuvo fuera ayudando a una tía y mi hermano pasó varios días en la casa porque tenía reuniones cerca. La tarjeta se solicitó durante esos días. Cuando se lo conté a mi hermana, respondió con cautela. Pensaba que mi hermano podía haberla pedido para facilitar compras sin depender de mí y que mi madre quizá lo sabía. No descarté esa posibilidad. La empresa seguía preocupándome más. Busqué las transferencias desde el inicio del año. Eran pequeñas y regulares. Algunas estaban descritas como asesoría. Otras como gestión. Ninguna correspondía a facturas que yo hubiera archivado. Mi padre había trabajado décadas como electricista y conservaba un pequeño local que alquilaba desde su jubilación. El alquiler complementaba su pensión. Yo llevaba las facturas y sabía que no necesitaba servicios administrativos externos. Llamé al administrador del edificio donde estaba el local. Me confirmó que nada había cambiado, pero añadió que meses atrás mi hermano había pedido copias de recibos y había preguntado cuánto podía subir el alquiler cuando terminara el contrato. Eso podía ser una simple iniciativa para ayudar. Sin embargo, mi padre nunca se lo había pedido. Seguí revisando y encontré un patrón. Cada mes entraba el alquiler y 2 días después una parte salía hacia la misma empresa del edificio de mi hermano. La cantidad variaba, pero casi siempre rondaba una cuarta parte del ingreso. Con permiso de mi padre revisé la documentación del local. Encontré 3 facturas de aquella empresa por servicios de consultoría para optimización patrimonial. Mi padre no sabía qué significaban. La firma de recepción pertenecía a mi madre. Cuando le pregunté, admitió que mi hermano le había explicado que eran gastos necesarios para ordenar las finanzas de mi padre y prepararse por si algún día necesitaba más cuidados. Por primera vez entendí que mi madre no era solo una espectadora. Le pregunté por la tarjeta adicional. Tras una pausa reconoció que había ayudado a solicitarla porque mi hermano decía que yo manejaba demasiado dinero sin supervisión. También admitió que él conservaba la tarjeta. Los retiros usados para acusarme se habían hecho con ella. Mi madre intentó justificarlo diciendo que mi hermano le aseguró que el banco no podía distinguir qué tarjeta se utilizaba en cada retiro. Yo ya sabía que eso era falso. 2 movimientos identificaban claramente la tarjeta adicional. No discutí más. Guardé las facturas y regresé a casa. Esa noche ordené todas las transferencias hacia la empresa. La primera apareció 6 meses antes, justo después de que mi hermano empezara a hablar de reorganizar las finanzas familiares. La última se hizo el mismo día en que me acusó de robo. Pero esa transferencia era distinta. No había salido de la cuenta corriente de mi padre. Provenía de una cuenta de ahorro que yo nunca administré. Y el importe era casi 10 veces mayor que todos los retiros que mi hermano había usado para señalarme. No dormí después de ver aquella cifra. A primera hora pedí a mi padre que me acompañara de nuevo al banco. No quería revisar una cuenta que yo nunca había gestionado sin que él estuviera presente. El movimiento llevaba un concepto de provisión administrativa y terminaba en la misma empresa. Mi padre negó haber encargado algo por ese importe. Recordaba haber firmado papeles sobre el local, pero no una transferencia desde sus ahorros. Pedimos copias de las órdenes disponibles. La instrucción se había realizado desde la banca electrónica asociada al teléfono de mi madre. Eso no demostraba que ella hubiera decidido el destino del dinero, porque durante años mi hermano la ayudaba con contraseñas y trámites. Sin embargo, confirmaba que yo no había intervenido. Busqué la empresa con más detalle. No pertenecía a mi hermano. Su administrador era un antiguo compañero suyo que trabajaba con pequeños propietarios. Esa relación explicaba el edificio, pero no el dinero. Mi padre conservaba una carpeta con documentos del local. Allí encontré una propuesta recibida meses antes para mejorar su rentabilidad, revisar el alquiler y estudiar una posible venta si mantener el inmueble dejaba de ser conveniente. En la última página aparecía una nota manuscrita de mi madre. Había anotado que mi hermano consideraba imprescindible apartarme de cualquier decisión porque yo siempre convencería a mi padre de conservar el local. Pedí una valoración independiente. El administrador confirmó que el local seguía generando ingresos estables y recordó que mi madre y mi hermano habían preguntado qué haría falta si mi padre dejaba de gestionarlo personalmente.
Volví a los correos que él me autorizó a revisar. Encontré varias invitaciones a reuniones con la empresa de asesoría. Todas habían sido enviadas a mi madre y a mi hermano. A mi padre lo copiaban solo en algunas. En un resumen aparecía una instrucción que me hizo detenerme. La familia solicitaba estudiar la venta del local y trasladar parte del dinero a opciones que exigieran menos gestión. El siguiente documento era más revelador. Mencionaba reducir la dependencia de una hija que concentraba pagos, recibos y contacto con proveedores. No aparecía mi nombre, pero no hacía falta. La acusación de robo no había surgido después de encontrar movimientos sospechosos. Llevaban meses construyendo un plan para quitarme de en medio. Aún así, seguía sin entender por qué. Entonces encontré una hoja de cálculo adjunta a uno de los correos. La empresa había preparado 3 escenarios para el dinero si el local se vendía. 2 buscaban producir ingresos para mis padres. El tercero reservaba una cantidad considerable para una aportación familiar extraordinaria. El destinatario no estaba identificado. Revisé la fecha. El archivo se creó 2 días después de una comida en la que mi hermana nos contó que tenía problemas con el préstamo de su negocio. Ella había abierto una pequeña tienda 4 años antes y rara vez hablaba de sus números. Semanas después mi hermana me había preguntado cuánto valía el local. Entonces lo tomé como simple curiosidad. La llamé y le pregunté si sabía que nuestra madre y nuestro hermano estaban estudiando venderlo. Tardó demasiado en responder. Finalmente admitió que conocía la idea, pero aseguró que nunca pidió dinero a mi padre. Mi madre había ofrecido ayudarla si la tienda empeoraba y mi hermano buscó maneras de obtener liquidez sin afectar los gastos diarios de nuestros padres. Aquello explicaba el escenario, pero no la acusación contra mí. Mi hermana insistió en que no sabía nada de los retiros usados para señalarme. Sin embargo, reconoció que había dicho a mi madre que yo me opondría a cualquier venta y que, mientras yo siguiera controlando facturas y recibos, mi padre probablemente escucharía primero mi opinión. Pedí a mi hermana los mensajes donde mi madre ofrecía ayuda. En ellos no aparecía ninguna petición concreta de mi hermana. Mi madre era quien insistía en que la familia podía rescatar la tienda y que mi padre no necesitaba conservar todo inmóvil. Mi hermano había creado la apariencia de que yo podía estar robando. Mi hermana podía beneficiarse de una venta. Pero la persona que llevaba meses empujando ambas cosas era mi madre. Regresé a la hoja de cálculo. En una pestaña secundaria había una distribución más detallada. La aportación familiar no cubriría únicamente la deuda de mi hermana. Otra cantidad estaba reservada para cancelar un préstamo que no reconocí. El identificador coincidía con una cuenta que aparecía en los extractos conjuntos de mis padres. Pregunté a mi padre por ella. Me explicó que años atrás mi madre había pedido un préstamo para ayudar a mi hermano con una inversión que salió mal. Él creyó que ya estaba pagado porque ella le aseguró que se había resuelto con ahorros propios. Seguía activo. Una parte importante del dinero que querían obtener del local estaba destinada a cerrarlo. Todo encajaba demasiado. En ese momento entendí que mi hermano tampoco era el beneficiario principal. Mi madre intentaba tapar una decisión financiera antigua que había ocultado a mi padre, ayudar a mi hermana y eliminar de las cuentas a la única persona que revisaba cada recibo. Pero aún faltaba explicar los retiros usados para acosarme. Volví al detalle de la tarjeta adicional. Los 4 retiros se habían hecho en cajeros cercanos a lugares donde mi madre había estado ese mismo día. Revisé los mensajes familiares y encontré que en 2 fechas ella había mencionado compras o citas en esas zonas. Antes de hablar con ella revisamos un último documento del banco. La tarjeta adicional había sido activada desde el teléfono de mi madre. Y el día de mi acusación, apenas 1 hora antes de que mi hermano mostrara aquellos retiros delante de todos, mi madre había consultado desde ese mismo teléfono el saldo exacto de la cuenta de ahorro. La acusación no había sido una reacción al descubrir dinero perdido. Había sido el paso necesario para que yo dejara de mirar antes de que ellos movieran el resto. No enfrenté a mi madre esa tarde. Si había preparado mi salida de las cuentas para mover el dinero después, primero debía impedirlo. Con mi padre presente, pedimos que cualquier transferencia importante desde sus ahorros requiriera una verificación adicional y que ninguna autorización cambiara sin su confirmación.
Después llevé movimientos, facturas, correos y la propuesta sobre el local a una asesora independiente. Su primera conclusión fue simple. Los pagos a la empresa podían corresponder a servicios reales, pero la transferencia desde los ahorros no coincidía con las facturas archivadas. Además, la venta del local se estudiaba como si ya existiera una decisión familiar, aunque mi padre nunca la había tomado. Mi padre aceptó una reunión con todos. Quería escuchar explicaciones antes de decidir qué hacer. Mi madre llegó tensa, mi hermano con una carpeta y mi hermana se sentó apartada. Yo ordené los hechos por fecha. Primero mostré que los retiros usados contra mí provenían de la tarjeta adicional, no de la que yo manejaba. Después enseñé que esa tarjeta había sido solicitada y activada mientras mi madre coordinaba con mi hermano. Luego coloqué las transferencias hacia la empresa, la hoja sobre la posible venta y el préstamo antiguo que seguía pendiente. Mi hermano defendió que solo buscaba proteger a mi padre y evitar que yo concentrara demasiado control. No negué que durante años asumí demasiadas tareas porque era más fácil para todos. Pero eso no explicaba por qué usaron retiros ajenos para hacerme parecer culpable. Cuando mi padre preguntó por el préstamo oculto, mi madre dejó de hablar de mí. Años atrás había usado dinero familiar para ayudar a mi hermano con una inversión que fracasó. Mi padre sabía que existió aquella ayuda, pero no que parte se financió con deuda. Mi madre siguió pagando el préstamo en silencio porque temía admitir cuánto quedaba. Cuando la tienda de mi hermana empezó a tener problemas, pensó que vender el local permitiría resolver ambas cosas de una vez. Mi hermano sabía lo del préstamo. No quería que mi padre descubriera que su antigua inversión seguía costando dinero. Por eso apoyó la venta y aceptó apartarme antes de que yo encontrara los movimientos. Mi hermana no conocía esa deuda. Había aceptado la posibilidad de recibir ayuda porque creyó que mis padres tenían suficiente ahorro. Mi madre había ocultado una deuda. Mi hermano había permitido que me acusaran con movimientos que sabía que no provenían de mi tarjeta. Mi hermana había preferido no preguntar demasiado porque necesitaba que la ayuda siguiera siendo posible. Mi padre pidió ver la propuesta completa de venta. Mi hermano se la entregó, pero faltaba una página que yo había guardado de los archivos digitales. Saqué mi copia. Allí se detallaba la cantidad destinada a cancelar el préstamo y apoyar el negocio de mi hermana. También figuraba una comisión para la empresa asesora si la venta se completaba. Pregunté por qué habían pagado durante meses a una empresa que además cobraría por organizar la operación. Mi hermano respondió que había negociado tarifas reducidas. La asesora independiente señaló que algunas facturas describían trabajos que no aparecían entre los informes entregados. Yo había preparado una tabla con cada pago y cada documento recibido. Faltaban trabajos correspondientes a 3 transferencias. Pedí comprobantes. Mi hermano sostuvo que la empresa tendría los archivos, así que llamamos a su administrador desde el teléfono de mi padre. Confirmó varias reuniones y análisis, pero negó haber emitido 2 de las facturas de nuestros registros. Las facturas tenían su membrete, pero no sus referencias internas. Pensé que mi hermano las había creado. Entonces el administrador añadió que meses atrás mi madre había pedido modelos de facturas porque necesitaba ordenar justificantes antiguos. Mi madre reconoció haberlos recibido. Explicó que los usó para justificar ante mi padre algunas salidas de dinero destinadas en realidad al préstamo. Creyó que repondría las cantidades después de vender el local y que nadie terminaría perjudicado. Por fin entendí la acusación contra mí. Si yo seguía revisando recibos, acabaría descubriendo que algunas facturas no correspondían a servicios reales. Mi padre suspendió cualquier plan de venta. También decidió que ninguno de nosotros manejaría sus cuentas de forma individual. La asesora coordinaría temporalmente los pagos mientras él reorganizaba todo. No sentí que hubiera ganado, pero ahora la regla se aplicaba a todos. Yo quería algo más importante que conservar una contraseña. Quería que quedara claro que no había robado. La asesora preparó un resumen con los retiros, las tarjetas utilizadas y la secuencia de pagos. Mi padre pidió compartirlo con la familia porque la acusación se había hecho delante de todos. Mi hermano se negó a corregir públicamente lo que había dicho. Argumentó que, aunque los retiros no fueran míos, mis años controlando cuentas sin suficiente supervisión habían creado el problema.
Entonces entendí que ya no defendía una sospecha. Defendía su propia reputación. Le comuniqué que dejaría de discutir versiones y que conservaría toda la documentación. También pedí que cualquier comunicación futura sobre el dinero de mi padre quedara por escrito. Mi madre insistió en que había actuado por miedo a perder el local, por vergüenza por la deuda y por desesperación al ver a 2 de sus hijos con problemas económicos. Podía entender su miedo sin aceptar lo que había hecho. Salí de la reunión pensando que el conflicto había alcanzado su punto más alto. Me equivoqué. Esa noche recibí un correo automático de la administración del edificio donde estaba el local. Confirmaba que esa misma mañana habían recibido una solicitud para cambiar el destinatario de futuras comunicaciones del contrato de alquiler. El nuevo correo de contacto no pertenecía a mi madre ni a mi hermano. Pertenecía a la empresa que llevaba meses cobrando de las cuentas de mi padre. El correo me obligó a revisar todo de nuevo. La solicitud no cambiaba la propiedad ni autorizaba una venta, pero desviaba avisos sobre pagos y renovaciones hacia la empresa. Llamé a mi padre y le pedí no responder nada hasta hablar con la administración. A la mañana siguiente fuimos juntos. Mi padre se identificó y negó haber autorizado el cambio de contacto. La administradora nos mostró la solicitud. Venía de la empresa de asesoría y citaba una instrucción previa de mi madre. Meses antes, mi madre había permitido por escrito que la empresa gestionara comunicaciones del alquiler. No transfería derechos, pero bastaba para apartar a mi padre de los avisos. Aquello explicaba por qué algunas notificaciones recientes no estaban en su correo. Pedimos devolver a mi padre como contacto principal y confirmar con él cualquier cambio. También pedimos copia de los mensajes de los últimos meses. Una conversación terminó de aclarar el plan. Mi madre había pedido enviar primero a la empresa los avisos sobre una posible renovación porque temía que yo convenciera a mi padre de conservar el local. La empresa solo había seguido esa instrucción. Eso cambió mi percepción. La empresa había prestado servicios reales, aunque mi madre disfrazó algunos pagos con facturas alteradas. El administrador de la empresa entregó a mi padre el expediente completo. Comparé esos documentos con los de casa. Las diferencias eran claras. Las facturas auténticas tenían referencias internas. Las falsas copiaban el formato, pero no existían en su sistema. Mi hermano había participado en las reuniones sobre la venta, pero no había creado aquellas facturas. Mi madre lo hizo para cubrir pagos del préstamo antiguo. Él sí sabía que ella estaba moviendo dinero y, cuando empezó a temer que yo lo descubriera, convirtió mis años de ayuda en el argumento perfecto para apartarme. Mi hermana llegó a la siguiente reunión con sus propios estados de cuenta. Había decidido rechazar cualquier ayuda procedente del local. También mostró que nunca recibió dinero de mis padres durante aquellos meses. Su error había sido aceptar la promesa de una ayuda futura sin preguntar de dónde saldría. Mi padre escuchó todo sin intentar proteger a nadie. Decidió conservar el local mientras siguiera siendo rentable y pidió que cualquier decisión importante pasara por una asesora independiente. La tarjeta adicional fue cancelada. Mi madre perdió el acceso exclusivo a la banca electrónica y mi hermano dejó de intervenir en las cuentas. Yo tampoco recuperé el control que tenía antes. Al principio me dolió. Había dedicado años a organizar cada factura y acompañar a mi padre a cada trámite. Después comprendí que volver a tener todas las claves habría repetido el mismo problema desde otro lado. Mi objetivo ya no era demostrar que yo debía controlar mejor el dinero que ellos. Era demostrar que jamás lo había robado. La asesora preparó un informe sencillo con las fechas de los retiros, las tarjetas utilizadas y las transferencias. Mi padre pidió una reunión familiar en la misma casa donde me habían acosado. Esta vez nadie llegó con una versión preparada. Mi padre explicó que los retiros usados contra mí se habían hecho con una tarjeta que yo no tenía y que las transferencias problemáticas estaban vinculadas a decisiones tomadas por mi madre y mi hermano. También dejó claro que yo había sido apartada antes de que pudiera descubrir las facturas falsas. Mi hermana reconoció delante de todos que había dudado de mí porque necesitaba creer que la ayuda prometida era posible. No intentó convertir su disculpa en una excusa. Mi hermano se resistió más. Sostuvo que nunca afirmó tener una prueba absoluta y que solo planteó dudas razonables.
Entonces saqué una copia del mensaje que había enviado a nuestra hermana el día anterior a la reunión inicial. En ese mensaje aseguraba que yo llevaba meses retirando dinero y que él ya sabía cómo demostrarlo. La fecha era anterior a que recibiera el detalle bancario que diferenciaba las tarjetas. No podía saberlo. Había presentado una conclusión como si fuera un hecho porque necesitaba que todos desconfiaran de mí antes de revisar las cuentas completas. Mi hermano dejó de discutir cuando mi padre le preguntó por qué nunca mencionó la tarjeta adicional que él mismo conservaba. No respondió con una explicación nueva. Admitió que pensó que, si yo desaparecía de la gestión, podrían resolver el préstamo y la situación de mi hermana sin otra pelea familiar. No había intentado enriquecerse directamente. Había elegido sacrificar mi reputación para protegerse de la vergüenza de una deuda antigua y evitar que yo bloqueara un plan que consideraba necesario. Mi madre explicó que había empezado ocultando una sola cuota del préstamo porque no quería preocupar a mi padre. Después necesitó otra factura, luego otra, y finalmente creyó que vender el local solucionaría todas las mentiras a la vez. Nadie salió de aquella reunión convertido en un monstruo. Pero tampoco salimos como antes. Yo ya no quería recuperar mi lugar, sino salir de esta dinámica familiar, sin secretos. Mi padre pidió a mi madre que dejara de gestionar su dinero hasta que pudieran reconstruir confianza. El préstamo siguió siendo responsabilidad de quienes lo habían asumido. Mi hermano tuvo que organizar sus propias obligaciones sin recurrir al patrimonio de mi padre. Mi hermana reestructuró su negocio por su cuenta y dejó de contar con una ayuda familiar que nunca había estado realmente disponible. Yo pedí una sola cosa. Quería que la familia recibiera por escrito la corrección de la acusación. Mi padre envió el resumen de la asesora y mi hermano tuvo que reconocer que no existía evidencia de que yo hubiera retirado aquel dinero. No fue una disculpa perfecta, pero ya no necesitaba una. Conservé todos los documentos y dejé de manejar las cuentas de mis padres. Seguía acompañando a mi padre cuando me lo pedía, pero nunca más acepté contraseñas, tarjetas ni decisiones que debían pertenecerle a él. Semanas después volvimos al local para revisar una reparación. La administradora me entregó una copia del nuevo contrato de mantenimiento y preguntó a quién debía enviar las futuras notificaciones. Miré a mi padre. Él dio su propio correo. Yo guardé mis manos en los bolsillos y no corregí nada, no revisé nada, no asumí nada. Por primera vez en años, ayudarlo no significaba cargar con el control. Y por primera vez desde aquella acusación, mi nombre volvió a estar limpio sin que yo tuviera que sostener toda la familia para demostrarlo.